Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Ya estamos listos? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ajá, ¿ya están listos? Sí, doctor, ya. No sé si Diego va a dar la inauguración o de un solo entro yo, no sé. 2, 4, 6. ¿Y por qué son tan poquitos aquí? En una lista un montón. 11 tienen aquí, yo lo veo como 6 pantallas. 2, 4, 6, 8. Bueno, muy bien. Bueno, cuando quieran. Bueno, buenas noches, inicio yo. Buenas Bueno, noches, doctor, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 6 y nos corresponde el tema de histología de los vasos y sistema linfático. A mí en lo personal me corresponde hablar un poco de la estructura del sistema linfático, así que vamos a iniciar. El sistema linfático está compuesto por un líquido llamado linfa, que es un líquido transparente. Al igual lo componen los vasos linfáticos, que es el medio por el cual se transporta la linfa. Asimismo, lo componen diversas estructuras y órganos formados por tejidos linfáticos y lo podemos ver en la maqueta. Los órganos los podemos ver en la maqueta que tengo acá atrás. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Este sistema contribuye a la circulación de los líquidos corporales y ayuda a defender al cuerpo de aquellos agentes que provocan enfermedades. La mayoría de los componentes del plasma sanguíneo se filtran a través de las paredes de los capilares para formar el líquido intersticial. Pero una vez que el líquido intersticial ingresa a los vasos linfáticos, es ahí donde se denomina linfa, que es como decía, es un líquido transparente. El líquido intersticial y la linfa se puede diferenciar debido a su ubicación. Y esto es que el líquido intersticial se encuentra entre las células, mientras que la linfa se ubica dentro de los vasos y tejidos linfáticos, perdón. El tejido linfático es una forma especializada de tejido conectivo retricular que contribuye un gran número de linfocitos. Acá traigo una imagen de lo que podría ser un linfocito. Y los linfocitos es un tipo de glóbulo blanco que es parte de nuestro sistema inmune. Los tejidos. Ahora voy a hablar un poco acerca del desarrollo de los tejidos linfáticos. Los tejidos linfáticos comienzan a desarrollarse a partir de finales de la quinta semana de vida embrionaria y los vasos linfáticos se forman a partir de sacos, perdón, se forman a partir de sacos linfáticos que surgen de las venas en desarrollo, que a su vez estas venas derivan del mesodermo. Los primeros sacos linfáticos en aparecer son el par de sacos linfáticos yugular
que se ubican entre la unión de la vena yugular interna y la subclavia. El segundo saco en aparecer es una estructura única, es decir, no es una estructura par como los primeros sacos, y es el saco linfático retroperitoneal, que está ubicado a raíz del mesenterio. Aquí lo tengo anotado porque esa palabra se me olvida. Del mesenterio intersticial. Como en forma simultánea con este segundo saco se empieza a formar el tercer saco o tercera estructura, que es la cisterna de Kilo, y esta aparece o está ubicada, mejor dicho, por debajo del diafragma, sobre la pared abdominal posterior. Y ya como el último saco en desarrollarse es el saco linfático posterior, que es una estructura par. Este sí es un saco par, que es procedente de las venas ilíacas. Ahora pasemos a los fundamentos del sistema inmunitario y linfático. El papel fisiológico principal del sistema linfático, del sistema inmunitario, perdón, es defender a nuestro cuerpo de microorganismos infecciosos y patógenos. El sistema linfático es la contraparte morfológica del sistema inmunitario, y ya que consiste en un grupo de células de células, tejidos y órganos que vigilan la superficie corporales y los compartimientos hídricos internos. Dentro del sistema linfático se incluyen los órganos linfáticos primarios y los órganos linfáticos secundarios. No sé si lo logran ver, pero bueno. Y como les dije, se derivan en órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios son estos que ven aquí, que está conformado por el timo y la médula ósea. Y los órganos linfáticos primarios es el sitio donde se desarrolla los linfocitos a partir de las células progenitoras, es decir, en su forma inicial. Mientras que los órganos linfáticos secundarios es el sitio donde los linfocitos experimentan activación, proliferación y evolución o maduración adicional del que se le da en los órganos linfáticos primarios. Y entre los órganos linfáticos secundarios podemos mencionar al vaso, y mencionar el MALT, no sé si lo pronuncio bien, el MALT. Y el MALT es el tejido linfoide asociado a mucosa, y se le llama MALT por sus siglas en inglés. Continuemos. Vaya, ambos derivación de órganos se juntan por los vasos, o están conectados, como palabra más técnica, están conectados por los vasos linfáticos, y esta conectividad culmina en el sistema circulatorio. Los linfocitos son las células características y efectoras del sistema inmunitario, que actúan ante las sustancias dañinas, que es la imagen que les enseñaba al principio, que son los glóbulos blancos que nos ayudan a combatir infecciones. El cuerpo está en constante exposición a organismos patógenos y sustancias peligrosas que encontramos en nuestro medio, en el medio que nos rodea, que pueden hacer daño a nuestro cuerpo, a nuestro sistema.
Y es por eso que las células experimentan cambios. Y son cambios que pueden hacer que la célula pase de un estado normal a un estado canceroso o un estado que el cuerpo pueda reconocer como una célula extraña, por así llamarlo. La respuesta inmunitaria puede dividirse en defensa inespecífica, que también se le puede llamar defensa innata, y la defensa específica, que se le puede llamar defensa adaptativa. Y estas son las dos líneas de defensas inmunitarias que el cuerpo tiene contra los invasores extraños y las células transformadas, que es lo que decía de que la célula pasa de normal a ser una célula extraña para nuestro cuerpo. La inmunidad específica, que también ya les dije se puede llamar como inmunidad innata, donde las defensas inespecíficas persistentes constituyen la respuesta inmunitaria. Es como la primera línea de respuesta hacia un patógeno o algún cuerpo extraño. En todos los organismos vivos encontramos esta respuesta inmunitaria innata. Y por ponerlo de ejemplo, tenemos varias defensas, pero un ejemplo que yo les puedo dar, que es como el que me resultó más fácil de entender a mí, es el de la barrera física, que el ejemplo es la piel y las mucosas, que ya se han venido explicando en otros temas. Entonces por eso se me hizo como más fácil ese ejemplo. Ya por el otro lado tenemos la inmunidad específica o también llamada como inmunidad adaptativa. Esta misma es cuando las defensas inespecíficas fracasan y brindan mecanismos que permiten atacar a los invasores específicos. Los invasores que quizás no pudo atacar la primera línea de respuesta, esta se encarga de atacarlos. Los linfocitos proveen la especificidad y la memoria inmunitaria, que son las características de la respuesta inmunitaria adaptativa. Ambos sistemas inmunitarios, y el inespecífico y el específico, convergen y se conectan entre sí, es decir, se complementan para hacer un mejor trabajo. En la mayoría de los casos, la inmunidad innata se activa antes, es lo que les explicaba, que es como la primera línea de defensa que tiene nuestro cuerpo. Pero la inmunidad específica se puede subdividir en inmunidad humoral y inmunidad celular. La respuesta humoral, que es también la inmunidad humoral, está medida por la secreción de proteínas que nosotros conocemos como anticuerpos, que revisten y neutralizan a los invasores. Estos invasores pueden ser toxinas, virus, bacterias o algún otro agente patógeno que sea nocivo para nuestro cuerpo. Y los marca con otras células inmunitarias para que estos sean destruidos. La respuesta humoral representa la principal línea de mecanismo de defensa extracelular. Y esta respuesta humoral está dada por los linfocitos B, que son las principales células efectoras de este sistema. Y ya para ir terminando, está la respuesta mediada por la inmunidad celular o la respuesta celular, y es llevada a cabo por los linfocitos T y sus productos, que son las citocinas, que están dirigidos a las células transformadas por cáncer o infectadas por virus. Y estas son destruidas por las células específicas citocinas, que también son llamadas células asesinas. Los linfocitos T no producen anticuerpos. Sin embargo, cuentan con receptores de antígeno especializados que reconocen los antígenos derivados de péptidos. La diferencia entre los linfocitos B y los linfocitos T es que los B sí lo producen anticuerpos. Y acá sería mi participación.
Bien, bien. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Para seguir con la exposición de nuestro tema, me corresponde lo que es exponer la función del sistema linfático. Como todos ya sabemos, el sistema linfático es un poco similar al sistema circulatorio porque consta de vasos por los que recorre la linfa. Entonces, ya explicado esto, el sistema linfático tiene tres funciones importantes. La primera de ellas que es el transporte de grasa. Esto comienza cuando nosotros ingerimos algún alimento que contiene grasas o vitaminas liposolubles como la A, la D, la A, la D, la E y la K. Esas son las vitaminas liposolubles, perdón. Entonces, cuando llega a nuestro tracto intestinal, nosotros podemos, bueno, nuestro sistema linfático manda esas vitaminas a lo que es nuestro intestino delgado, donde está la placa de Peyer. Esa placa de Peyer lo que hace es tener receptores para agarrar las vitaminas y llevarlos al sistema linfático. Y eso sucede cuando los vasos linfáticos contraen las vitaminas y lo regresan al torrente sanguíneo. Cuando regresan al torrente sanguíneo, esto lo hace porque el sistema linfático tiene un ducto torácico que va a desembocar a la vena subclavia. Entonces, cuando esto pasa, todas las vitaminas ya pasan al torrente sanguíneo, donde las vitaminas ya sabemos que ayudan al torrente para, o a las células para que puedan tener energía o también guardar energía, almacenarla. La segunda función es el drenaje de líquidos. Como ya estaba explicando mi compañera, el sistema linfático, bueno, la sangre, cuando está siendo llevada a nuestros capilares, expulsa un poco sobre el sitio intersticial. Cuando el sitio intersticial tiene líquido, es donde llega el sistema linfático o pasa el sistema linfático drenando todo ese líquido. Porque si ese líquido no fuera drenado, nosotros nos hincharíamos como un globito, ¿verdad? Entonces, el sistema linfático hace ese trabajo de drenar el líquido intersticial, que en ese momento es plasma de sangre. Esa plasma es muy rica en vitaminas y aminoácidos, glucosa y oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando el líquido intersticial entra al sistema linfático, ese líquido ya no se llama líquido intersticial, se llama líquido linfático. Entonces, ese líquido linfático viaja sobre nuestro sistema linfático, por decirlo así, de arriba hacia abajo, porque todo ese líquido lo tiene que desembocar en nuestro sistema circulatorio. Entonces, una pregunta de la que nos podemos hacer es cómo el sistema circulatorio puede vencer la gravedad. Y es de la siguiente forma, que el sistema linfático tiene válvulas en sus vasos, que cuando el sistema linfático va recorriendo los vasos, valga la redundancia, estas válvulas se cierran y hacen que el líquido linfático no se regrese. Entonces, cuando esas, digamos, son dos espinitas así, se cierran y se abren para que el sistema linfático fluya y no se devuelva al lugar donde estaba, al sitio intersticial. Entonces, eso viaja y llega a nuestro ducto torácico, el ducto torácico derecho y el ducto torácico o linfático, que estos, como ya había mencionado, estos desembocan en la vena subclavia o la vena yugular. Esto pasa para depositar la linfa y que haya otra vez ese mismo proceso
para que la sangre pueda estar rica en proteínas, ¿verdad? Y en vitaminas. Y bueno, la tercera función del sistema inmunitario es la defensa inmunitaria, como estaba mencionando mi compañera. En nuestro sistema linfático tenemos órganos que producen linfocitos, que los linfocitos son los que nos ayudan a proteger nuestro sistema inmunitario. Los órganos que nos ayudan a producir linfocitos son el timo y la médula ósea. Por eso hay dos tipos de linfocitos, T y B, pero la B significa bone marrow, que está en inglés, por decirlo así. Y también tenemos órganos a los que viajan los linfocitos, que son los ganglios linfáticos, los vasos y las amígdalas. Por eso nosotros, cuando hay un agente infeccioso, digamos, o tenemos algún virus infeccioso, ya sea de gripe o de tos, se nos inflaman las amígdalas. Entonces, ya dicho esto, tenemos también lo que son macrófagos en nuestro sistema linfático. Estos macrófagos toman lo que son los antígenos con sus patitas, por decirlo así, lo engullen y lo pasan a su núcleo, donde el patógeno pasa, y aquí es, por decirlo así, cortado en partes y sacan una prueba de su patógeno, o sí, del antígeno, perdón, lo sacan como unas banderitas para que así lleguen los linfocitos y tomen una muestra y puedan llegar al sitio donde está infectado. Esa es la forma más rápida de lo que tiene el sistema linfático para poder atacar las infecciones, o también, como mencionó la compañera, que tiene también mencionó que tiene células humorales, que son las que el linfocito B ataca, ¿verdad? Y el T ataca a las citotóxicas. Esta es mi parte y seguiría mi compañera. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos. Estos se encargan de proteger el organismo contra agentes patógenos, células cancerígenas, virus, bacterias, etc. Están ubicados estratégicamente para poder crear una respuesta inmunitaria ante los agentes patógenos. Se encuentran protegen el tubo digestivo, el aparato urogenital y las vías respiratorias. Ahora, les voy a hablar específicamente del tejido linfático difuso, y es una microfotografía que aparecía en el libro, que es esta, y decidí hacerla esta más grande para que la puedan comprender más. Y esta pues son linfocitos dentro de la lámina, y están ubicados en este caso en las membranas mucosas, pero acá son en las glándulas intestinales, que son estas, y los linfocitos se encuentran acá, pero es difuso porque no están encapsulados, entonces solo se encuentran así regadas, por decirlo así. Su función principal pues es proteger el organismo, y está compuesta por fibroblastos, células plasmáticas y células eosinófilos. También están los nódulos linfáticos, que son estos. Y estas pues son concentraciones, pero dice que no están encapsuladas porque solo están protegidas por mallas de fibras reticulares, y eso las hace ver como si estuviesen cerradas o
simplemente encapsuladas, pero no lo están, por esas mallas están sostenidas. Sus características principales de los nódulos linfáticos es que este tiene un centro germinativo. Está compuesto por linfocitos. Y si se fijan, los linfocitos pues son más grandes y son más claros porque esos no absorben la tinción. Y en la corteza o corona o manto, se podría llamar esta, son los 3 nombres que puede obtener. También se encuentran linfocitos, está compuesto por linfocitos, pero son más pequeños porque hay linfocitos grandes, medianos y pequeños. Se encuentran a nivel se encuentran cerca de las membranas mucosas, y en este caso decidí tomarlas de las amígdalas. Entonces, este sería, el que está en azul sería el tracto, el tubo digestivo, perdón, y estos serían los vasos linfáticos, y estos serían los nódulos linfáticos a nivel anatómico, podría llamarlo, y este es a nivel microscópico. Entonces, por dentro estos se ven así y por fuera se podrían ver de esta forma. Y esta fue la fotografía de la cual tomé la decisión de hacer este nódulo linfático que está compuesto por los linfocitos B y los linfocitos T. Estos ayudan, generalmente son organismos que enfrentan a los agentes patógenos, como les mencioné anteriormente, a las células cancerígenas, virus, bacterias. Cuando estos, como mencionaba el compañero anteriormente, absorben el agente patógeno, envían señales a los demás nódulos linfáticos para que estos se activen, y ahí es donde empieza una respuesta inmunológica. Cuando eso sucede y se da la respuesta inmunológica, pues se activa este círculo. El centro germinativo se activa rápidamente en respuesta a esta estimulación antigénica. Y creo que sería todo. Los linfocitos grandes, los linfocitos pequeños. En este caso, la diferencia de los linfocitos, el tejido linfocito difuso y los nódulos linfáticos, es que los nódulos linfáticos pareciera que están encapsulados, pero no, porque están compuestos y rodeados en esa área, acá, por fibras reticulares que les ayudan a mantenerse de esa forma circular u ovalada. También existen nódulos primarios y secundarios. La mayoría son nódulos secundarios, que son los que se activan y envían señales a nuestro sistema cuando estos se encuentran invadidos por agentes patógenos, y así no dejar que se produzca la enfermedad por la invasión de estos. También, desde que se encontraban en la lámina propia, estaban infiltrados, decía el libro que estaban infiltrados en la lámina propia los linfocitos, en el caso del tejido linfático, y por eso estos no tienen una forma en sí, simplemente se encuentran ahí entre las membranas mucosas. De esta imagen serían las glándulas intestinales, que serían esta y esta. Y estas están compuestas específicamente por linfocitos. Es lo que más abunda dentro de estos nódulos linfáticos y dentro del tejido linfático. Y esa sería mi participación. Bueno, continuando con el tema, a mí me toca hablar sobre los ganglios linfáticos.
Bueno, los ganglios linfáticos son órganos linfáticos encapsulados bastante pequeños y su tamaño oscila entre 1 a 2 centímetros. Estos están interpuestos a lo largo de los vasos linfáticos y aquí es donde la linfa se infiltra a su camino, en su camino hacia el sistema sanguíneo vascular, por lo que tienen acceso a los antígenos presentes en este líquido. Es decir, que estos activan los linfocitos específicos para antígenos que proliferan y se diferencian de las células efectoras para salir del ganglio e ir a los tejidos y ahí ejercer su función. Si bien ya sabemos, en el cuerpo están ampliamente distribuidos los ganglios linfáticos, pero hay lugares en donde se concentran, como por ejemplo las axilas, las ingles, el cuello y los mesenterios. Existen dos tipos de vasos linfáticos. El primero de estos sería los vasos linfáticos aferentes, que se encargan de transportar la linfa hacia el ganglio linfático. Y luego tenemos los vasos linfáticos eferentes, que se encargan de extraer la linfa del ganglio linfático y liberarla. Los elementos de soporte del ganglio linfático, entre estos tenemos la cápsula, que es tejido conjuntivo denso que rodea todo el ganglio. Luego tenemos las trabéculas, que también es tejido conjuntivo denso, pero que está extendido desde la cápsula hasta el parenquima. Y por último, tenemos al tejido reticular, que este es bastante importante porque tiene diferentes tipos de células. Entre estas tenemos primero a las células reticulares, que se caracterizan por sintetizar y secretar colágeno tipo 2. Además de la función de sostén y de protección, estas estas expresan moléculas de superficie y producen quimiosinas, que estas atraen linfocitos y células dendríticas, que esto nos lleva al segundo tipo de células que tiene el tejido reticular. Las células dendríticas son células representadoras de antígeno. Estas presentan moléculas del complejo mayor histocompatible, clase 1 y clase 2, para la activación de los linfocitos T. Estas son más eficaces porque se derivan de la médula ósea. También el tejido reticular tiene macrófagos, que son células fagocíticas. Y el último tipo de célula que se tiene en el tejido reticular son las células dendríticas foliculares, que estas se caracterizan por tener múltiples evaginaciones citoplasmáticas bastante finas y ramificadas. Estas se interdigitan entre los linfocitos B en los centros germinativos. Bueno, el centro germinativo estaría aproximadamente como por aquí, en la corteza superficial del ganglio linfático, que a continuación hablaremos un poco de eso. Se me olvidaba mencionarles que ya vimos que existen células dendríticas y células dendríticas foliculares. Bueno, al menos para mí, para la identificación más fácil entre estas células, es que las dendríticas son células representadoras de antígeno y las células dendríticas foliculares no lo son, sino que estas solo tienen la función de retención en su superficie, y esta retención puede durar días, meses o hasta años.
Ya como último punto de mi participación estaríamos hablando de la arquitectura del ganglio linfático. La parenquima se divide en dos partes. La primera, que es la corteza, que es la masa densa del tejido linfático, que tiene armazón reticular, células dendríticas foliculares, macrófagos, células plasmáticas y linfocitos. Y además de esto, tiene senos linfáticos, que también tocaremos ese tema un poquito más adelante, que son los conductos de la linfa. Vaya, pero esta corteza también tiene su subdivisión y también son dos. La primera sería la corteza superficial o corteza nodular, que es la parte externa donde se encuentran los nódulos linfáticos. Aproximadamente sería como por acá. Y luego tenemos la corteza profunda o la paracorteza, que está entre la médula que está aproximadamente por acá, y entre la corteza superficial, que ya dijimos que está por acá. Entonces, este lado justo sería el, el espacio de la paracorteza. Y bueno, seguimos con la médula, que está compuesta por cordones de tejido linfático separados por los senos medulares. Una gran característica de la médula es que la mayoría de los linfocitos B se encuentran en los cordones, que tiene esta parte, por decirlo así. Y pues ya como último punto estaría que hay 3 tipos de conductos linfáticos o senos que son revestidos por endotelio. El primero sería los senos subcapsulares, que serían estos de aquí. Luego tendríamos los senos traberculares, que serían estos de acá. Y por último, los senos medulares, que serían estos de acá. Para una forma fácil de entender esto o de entender el recorrido de la linfa sería que aquí en el vaso linfático aferente entra la linfa, esta recorre por acá, que sería el seno subcapsular, luego pasa por el seno trabecular para luego llegar al seno medular. Y en el seno medular la linfa viaja hasta el vaso linfático eferente, donde se expulsa. Y eso sería todo de mi parte. Continuando, pues yo les voy a hablar acerca de lo que es el timo. Para que puedan comprenderme un poco mejor, yo hice una pequeña maqueta con la estructura, para que puedan observarla mejor. Estas preguntitas que ven aquí en pantalla son los puntos que vamos a tocar. Iniciando, tenemos lo que es el timo. El timo es un órgano blando, glandular, que está formado, no sé si pueden observar acá, está formado por 2 lóbulos. Específicamente, el timo está ubicado en el mediastino superior o el mediastino superior anterior. Específicamente está frente al corazón y detrás del esternón. Si hablamos de manera histológica acerca de lo que es la estructura del timo, se puede decir que cada lóbulo se puede dividir en una médula central y una corteza que está cubierta por una cápsula externa. No sé si puede pasar la diapo mi compañero, por favor. Aquí podemos observar la estructura más detallada con las partes. Pásala, por favor. Y aquí es donde vamos a centrarnos porque vamos a hablar de manera histológica acerca de esto. Podemos observar que hay unos puntos al lado izquierdo que son de los que vamos a hablar.
podemos observar en la imagen, al lado izquierdo siempre, que hay una parte que es la corteza. En la corteza se puede observar que hay un color bastante intenso, y eso se debe a que hay una gran cantidad de timocitos, que en este caso son los linfocitos T, que se les atribuye el nombre de timocitos cuando están dentro del timo, ¿verdad? Los timocitos sin capacidad inmunitaria evacúan de la médula ósea y migran a la corteza tímica, que es en esta parte que yo les estoy mencionando, donde pasan el proceso para convertirse en lo que son las células inmunitarias. Además de almacenar linfocitos T, el timo también aloja otras células, que en este caso pueden ser los macrófagos y un tipo de células que se llaman células epiteliales reticulares, que se dividen en estas tres que están abajo de donde dice corteza del timo, que principalmente son las células tipo 1, que estas separan la corteza de la cápsula y rodean algunos elementos vasculares dentro del timo. También están las células tipo 2, que esas se localizan en la corteza media y tienen forma de vaina, ya que estas son un poco anchas y alargadas. Este tipo de célula divide lo que es la corteza tímica en compartimentos pequeños que están llenos de linfocitos T maduros. También está el tipo de células tipo 3, que esas se encuentran en la corteza profunda y en la unión córtico-medular. El citoplasma y el núcleo de este tipo de células, que es el tipo 3, es bastante diferente a los tipos de células anterior, ya que este tipo de citoplasma es bastante denso, con el fin de que no entren antígenos extraños a atacar a los linfocitos que se están madurando. De igual manera, otra estructura que conforma lo que es el timo es la médula. La médula tímica es de un tono mucho más claro que la corteza, porque almacena muy pocos linfocitos maduros. Si podemos observar al lado derecho, la imagen es un poco rosa más tenue, es más clarito, es por ello, porque almacena pocos linfocitos T maduros. Luego está el corpúsculo de Hazel, que es ese tipo de remolino que observamos ahí, y este proviene de la médula y es un tipo de célula que específicamente es el tipo de célula número 6, y esa es una parte de las células que forman, pues como les mencionaba, el timo, y estas aumentan dependiendo de la edad de la persona. De igual manera, no se desconoce cuál es la función exacta que tiene este tipo de células, que es el corpúsculo de Hazel. Sin embargo, se le atribuye que este es el sitio donde mueren algunos linfocitos T que no maduraron a tiempo. Ahora sí, no sé, compañero, si puede volver a la diapo anterior. Gracias. Respondiendo a la pregunta de qué función cumple el timo, yo les mencionaba de que el timo cumple la función de madurar los linfocitos. Les voy a poner un ejemplo que no sé si me vayan a lograr entender, pero pongámosle que el timo es una escuelita, ¿verdad? Porque el timo va a recibir niños, que en este caso van a ser los linfocitos T. Los linfocitos T van a evacuar de la médula ósea al timo. Entonces, en el timo, que es la escuelita, va a comenzar a preparar los niños, que son los linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando los linfocitos T ya sean maduros, esos van a viajar ya sea al torrente sanguíneo o a otras estructuras, que en este caso pueden ser otros órganos linfáticos. También creo que la mayoría sabe, porque ya hemos hablado acerca del timo, y es de que se atrofia con el tiempo, ¿verdad? Pues realmente sí, porque durante la infancia, bueno,
Antes que nada, el timo se origina a temprano en el embrión. De igual manera, puede pesar de 10 a 15 gramos y no sé ustedes, pero cuando pensamos en el timo, siempre pensamos que es un tipo de color así, casi amarillo, ¿verdad? Pues déjenme decirles que no. El timo en el embrión o en un bebé es de un color rosa, casi gris, que cuando va creciendo el niño, se va volviendo pues más grande y aparte de eso va alojando lo que es tejido adiposo. Es por ello de que se vuelve como una tipo glándula que es de color amarillento y por eso se va tornando así. Hasta aquí mi participación. Muy bien, muy bien. Grado, pues, vale, pues, tira, por favor. Se escucha y se ve bien, doctor. Se escucha y se ve bien. Se te Ok. escucha un poco Primeramente cortado, digo. explicarle que sí tengo J3 porque estoy fuera de casa, es un frío horrible, la verdad. Continuando con la parte de lo que sería. ¿Y ahora? ¿Se oye mejor? Ok. Ok. También utilizaré recursos de diapositiva y hablaremos acerca de lo que es el vaso. He puesto las funciones principales en ella. En la fuente principal de anticuerpos, como los efectos ven, almacenan elementos sanguíneos que mayormente son las plaquetas. Cabe recalcar de que una tercera parte de las plaquetas se encuentra en lo que es el vaso. Es un órgano hemocatrético, es decir, que se encarga de cumplir el ciclo de lo que es los glóbulos rojos, que es de 120 días. Y es un órgano hematopoyético, pero la parte hematopoyética, o mejor dicho, la formación de células sanguíneas o plaquetas, nuevamente es mayormente en lo que es la vida prenatal. Y en la vida postnatal es un poco mayormente para la agregación de la sangre. Y bueno, traté de hacer, no sé cómo se ve esto, tal vez no se vea tan bien por culpa de la señal, pero es una representación de lo que sería el vaso. Tenemos la cápsula, que es lo que lo rodea. La cápsula mayormente está creada por tejido conectivo no denso, con abundantes fibras elásticas, que le va a permitir el ingreso y salida de lo que es la sangre, ya que el vaso es un órgano bastante vascularizado. Cabe recalcar de que su origen embrionario se da en el mesodermo embrionario y se ve un poco más, por así llamarlo, formado en la quinta semana. Y en la base de lo que es la cápsula, que sería todo lo que lo rodea, está tapizada por células mesoteliales planas. Y por otra parte, quería explicar la división de la parte interna del vaso, de lo que veremos un poco más adelante, que es la pulpa roja, que se llama pulpa roja porque en fresco va a haber una coloración más rojiza. Y esto se debe a los eritrocitos. Y la pulpa blanca, que va a ser al fresco una coloración blanca, debido a que hay una mayor cantidad de lo que son leucocitos. Y las arterias que encargan de, bueno, la arteria que encarga de irrigar lo que sería la parte del vaso, que es la arteria esplénica. La arteria esplénica es parte del tronco celíaco de la aorta abdominal, que luego va a atravesar el diafragma a nivel de la torácica decimosegunda, proporciona a rama, la gástrica interna, la hepática común y de la que estamos hablando, la esplénica. Y el drenaje es por la vena esplénica, ya que espleno es un término usado para el vaso, es decir, un aumento del vaso se llama como esplenomegalia, una forma de retirar el vaso es estenoctomía, que este proceso se da para retirar el vaso y que cabe recalcar de que aunque el vaso es un órgano que cumple funciones específicas y que no va a ser reemplazado por ningún otro órgano, el ser humano puede vivir en ese órgano respetando una serie de reglas y con unas complicaciones que no son directamente letales, pero obviamente se van a presentar.
Y la vena esplénica, continuando, es parte de la vena porta. Está formada por unión, la vena porta, de la vena esplénica y la mesentérica superior, ya que la vena inferior de la mesentérica va a drenar en la misma vena esplénica. Y aunque lo utilizaré más adelante, pues hasta aquí lo quiero dejar, esta parte de la cosita. Página. El vaso, para recalcar en una parte macro, es el tamaño de lo que tiene un puño promedio, como ya explicó la compañera Catherine, hay puños de diferentes tamaños. Está ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, está protegido por las costillas de la novena a la 11ª, y se debe a su protección debido a que es un órgano muy vascularizado y pues obviamente necesita protección porque una ruptura de vaso puede llevar a una hemorragia que puede llegar a ser letal. Y en sí es el órgano linfoide más grande de lo que es el cuerpo humano. Por lo tanto, va a ser el filtro más grande de sangre del cuerpo humano. Así como los ganglios linfáticos se encargan de filtrar la linfa, el vaso se encarga de filtrar lo que es la sangre. Y pues, Edgardo, puedes continuar. Ok, estos son cortes histológicos mayormente de la parte interna de lo que íbamos a hablar. Voy a rotar la cámara porque me estoy quedando con un poquito de miedo que se apague después. Así que, perdón el inconveniente. Edgardo, la puede la imagen superior, Edgardo. Empezar explicando las tres imágenes que están explicadas. Microfotografía, extensión especial para los que el vaso, guardia central del vaso. Podemos ver en el centro que hay una trabécula que contiene el vaso sanguíneo, como es la vena trabecular, que se puede ver como una parte fantasma, una tinción como fantasma, pero es la parte de la misma vena y un parte del cordón. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Y es parte del mismo cordón. Cabe recalcar que la pulpa roja constituye la mayor parte de lo que es el tejido esplénico, o la mayor parte del órgano en cuestión, que sería el vaso. La pulpa blanca, en cambio, se puede ver una forma de nódulo donde hay pequeños rectángulos que están encerrando partes del mismo cuadro, y estos son los cuadros que se hablará posteriormente. En los cortes histológicos, los núcleos de los linfocitos, como lo pueden ver, juntos terminan generando una coloración un poco azulada. Sigue la siguiente imagen, Edgardo, por favor. Me está preocupando cómo está la señal. Edgardo. Bueno, entonces, cabe retomar que en la parte donde podemos ver el pequeño nódulo de la parte blanca, en la parte, para ustedes va a ser la izquierda, hay un punto tomado como AC, que es la arteria central, los nódulos. Ok. Doctor, me dijeron que apagara la cámara para que se tratara de escuchar mejor, ¿está bien? Ok. Entonces, perdón que el tiempo, pero bueno, gracias, Carlos. Esta es la pulpa roja en esta figura, en la parte, bueno, para ustedes va a ser la derecha. En la parte de la derecha podemos ver una porción de la pulpa roja representado como PR.
y pulpa blanca tomada como PB. En el centro de la figura hay una trabécula que contiene un vaso sanguíneo, una vena trabecular que está representada como BT. Se puede ver en el cordón, la parte está toda blanca, a través de la cual la sangre abandona este órgano. La pulpa roja, como anteriormente le hemos dicho, constituye la mayor parte. Y es el rectángulo recortado de la porción de arriba. Por eso decía de que pusieron un poco de tensión. Como ya habíamos dicho, la pulpa roja está compuesta por dos elementos, los senos venosos, que están representados como CB, una parte de irrigación, como si fueran por así llamarlo, las partes de una sombrilla. Ahí lo pone como SB, representado con 5 tendones que están representando los senos venosos, y los cordones esplénicos, que están representados de forma blanca. Cabe recalcar que estos cordones esplénicos también son llamados cordones de Billroth. Creo que está bien la pronunciación, cordones de Billroth. Podemos decir de que el tejido se ubica entre los senos, y en esta muestra los senos pueden observarse mejor porque los eritrocitos en su luz han experimentado una forma de lisis, y por eso, como dije antes, aparecen como si fueran fantasmas, con una tensión más blanca, es decir, que no se tiñen. Pero en sí, no es que hayan desaparecido, sino que solamente los núcleos de los leucocitos son fácilmente visibles. Y esto lo veremos un poquito más adelante también en las otras imágenes. En la pulpa blanca, que sería la porción, bueno, la otra parte de la imagen, la parte izquierda, esta microfotografía, por llamarlo, es una imagen con mayor aumento del nódulo esplénico. Como decíamos, el nódulo esplénico desplaza hacia lo que es la derecha la arteria central, que está representada como AC, y en esta microfotografía se puede ver un poco de lo que es el tejido que la rodea. Si lo pueden ver como una pequeña porción rosada alrededor de AC. Esto es un corte transversal, por donde se puede ver la parte de la arteria del mismo corte anteriormente puesto. Como podemos ver, el nódulo esplénico contenido en el rectángulo de la primera imagen obtiene en sí el centro geminativo, que se raro en otros órganos, igual está presente en esto. La arteria central desplazado por el mismo centro geminativo y el nódulo que este forma de paredes, y está lleno de paredes. Las pequeñas paredes que se observan alrededor de lo que sería AC y un poco lejano de PR. Cabe recalcar que una zona importante es la zona marginal. La zona marginal en sí no está tan definida como los humanos, pero se asume que es la región que separa la pulpa blanca de la pulpa roja. Por eso la importancia de la zona marginal. Y en la microfotografía está representada como ZM. Edgardo, siguiente imagen, por favor. Ok. Bueno, como anteriormente había mencionado, la pulpa roja consiste en senos venosos, aquí representados como SB, y la segunda imagen es la misma, pero aumentada en ese mismo rectángulo tomado en la primera imagen, en orden de derecha a izquierda. En esta se puede ver entre las regiones situadas, entre ellos los cordones esplénicos, representados con CE, y igualmente en esta microfotografía, los eritrocitos han experimentado una lisis, lo que lo hace ver nuevamente como forma de fantasma. Esta cabe recalcar de que es un aumento tomado de 360 y un tipo de tinción muy especial para este tipo de corte histológico. Si me recuerdo más adelante le voy a decir el nombre de la tinción porque por el momento se me ha escapado. Continuando con el mismo rectángulo de la primera imagen, otra microfotografía pero aumentada 4 veces más de lo que sería la primera de la pulpa roja. Podemos ver en ella los senos venosos han sido cortados en un sentido transversal. Además de los eritrocitos que siempre aparecen en una forma de silueta vacía, porque ya dijimos que han experimentado una lisis, hay un número de linfocitos que se representan con la palabra lin, que lo pueden ver ahí, central. Puede decirlo posterior a CN y anterior a NC. Y
La pared sinusoide se observa aquí que está compuesta por células endoteliales de tipo bastón. Son las CEN, que las CEN parecen como el callado de una pajilla de juguito, por así llamarlo, la parte doblada. Y para la última parte la tercera parte es una imagen de una vena trabecular, que está en la parte de los cordones, y la pulpa roja circuncidante que se puede ver en el extremo superior de la micrografía, cómo se parten dos senos que están representados con dos flechitas, si las pueden ver arriba, y que desembocan en la misma vena trabecular. Estas pequeñas venas trabeculares cabe recalcar que convergen en grandes venas, que al final se unen para dar origen a la vena esplénica, así como la arteria posteriormente se va a ramificar y va a dar origen a lo que son las arterias peniciladas, creo que se llamaba. Y Edgardo, imagen siguiente, por favor. Ok, la puedes bajar un poquito. Ahí, gracias. Gracias. Terminando con las últimas dos imágenes histológicas de lo que sería el vaso. En la parte donde se puede ver mayormente la arteria central del vaso, una parte que parece una estrella rodeada de un botón negro, para que se puedan ubicar, se muestra un nódulo esplénico, representado con NE, que como dije anteriormente es el que desplaza a la arteria central y hace de que ésta quede subyacente. Los componentes pueden enfocarse también en lo que es el centro geminativo, representado como CG, la arteria central y los senos venosos que se representan igualmente, y la porción roja que está de una forma más caudal. Y como la última parte, representando los sinusoides venosos, es una micrografía, obviamente, y se muestran en varios senos venosos, representados con SB, en los sitios en los que la pared del vaso ha sido cortada de forma tangencial. La membrana basal, o MB, como se representa ahí, aparece como una estructura que les puede recordar un poco lo que sería una escalera mojada, por así llamarlo, un poco doblada. Y en los sitios en los que los vasos han sido cortados más profundamente a lo largo de su mismo eje, la membrana basal aparece en forma de puntos, recordando de que este es un tipo de corte transversal, se puede ver como puntos de flecha que están en la parte baja de lo que son los senos venosos. Entonces, si los pueden ubicar, están en la parte baja de la imagen. Y un poco abajo de lo que serían los senos venosos. Y con todos los inconvenientes, esto sería tan. Ok. ¿Falta alguien más? No, doctor. Ah, aquí termina. Ok, vamos a ver. Milagro, ahí está. Daneri también. Jocelyn Odalis, ya la vi. Joana Lisbeth, muy bien. Elena Jade, también. Anthony, Daniel. Aquí. Ah, ya te vi. Diego, Dalila, muy bien. Michelle, Dardón y Panameño. Panameño, ya te vi. Vamos a ver. ¿Qué pasa si el sistema linfático falla? Doctor, ¿no sería lo que tendría que ver el linfedema y El linfedema, correcto. ¿Cómo es? ¿Qué es la característica? ¿Qué que tipo? Ajá. las extremidades se hinchan, por decirlo así, Sí. porque el sistema linfático no puede drenar el líquido intersticial? Ajá, se van inflamando. Y eso puede ser bilateral o unilateral. Creo que es bilateral en los dos. No.
Ahí, esa es la característica. No tenés por qué saberlo ya, o sea, es algo que lo van a conocer con él a medida vayan avanzando. Una forma de diferenciar una insuficiencia cardíaca de una insuficiencia del sistema linfático es, las dos provocan inflamación, las dos provocan edema. Es igual. La diferencia está en que una insuficiencia del corazón, el edema que produce es bilateral, porque la falla está en el corazón. ¿Verdad? En cambio, en el linfedema podría ser solo un miembro. Casi siempre solo es un miembro. Cuando ya está bien avanzado, sí, fallan los dos. Entonces, esa es una característica. Otra característica es que se vuelve más pesada. El paciente se queja de pesantez, que arrastra los pies, ¿verdad? Entonces, sí, pero eso pasaría, cabal, es el linfedema. Daneri, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, como característica estructural de los capilares linfáticos, ¿cuál es? Característica anatómica, no, anatómica. ¿Cuál es? Si lo comparamos Doctor, con un capilar sanguíneo, ¿cuál es la la, diferencia? la característica no es que cuando la presión del líquido intersticial es mayor al linfático se abren las válvulas. Esa sería una característica funcional. Yo pregunto una característica anatómica. Ok. Si ambos son capilares linfáticos y capilares sanguíneos, ¿por qué no se parecen? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? ¿Cómo es un capilar sanguíneo? ¿Cómo está formado un capilar sanguíneo? A ver, los demás del grupo. Pero los capilares sanguíneos que son no son los vasos más estrechos, doctor. Por eso, pero ¿cómo está formado? Pues yo quiero llegar a un punto para que ustedes entiendan cuál es la diferencia que existe entre un capilar sanguíneo y un capilar linfático. ¿Cómo está formado un capilar sanguíneo? Un capilar sanguíneo tiene arteriola, metaarteriola y vénulas, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Nos hablaron los grupos anteriores. O sea, es un sistema continuo. Vienen las arterias, se convierten en arteriolas, luego en metaarteriolas. Ahí se forma el capilar, luego vienen las vénulas, las venas y va de regreso el sistema. Y el sistema linfático, ¿cómo es? ¿Es un sistema continuo? No, ¿Cómo es? no. Ajá, Dalila, ¿cómo es? ¿Cuál es la característica de los capilares linfáticos? No es porque permite que entre líquido, pero no le permite salir. Esa es función, esa es función. Yo veo que me han entendido muy bien cuál es la función. Ahora quiero que ustedes se fijen cómo es la anatomía del capilar linfático. ¿El capilar linfático se une a algo? Con lo que ustedes me dicen que permite la entrada, El capilar linfático no es que tiene un punto ciego. esa es la característica anatómica. Son ciegos, no tienen una continuidad, son puntos, inician en algo ciego, o sea, en algo que no tiene, por decir así, comunicación con nada. Ahí nacen los capilares y luego se forman los vasos linfáticos y van pasando por los diferentes ganglios hasta llegar pues a conformar la cisterna del kilo y luego pues el conducto torácico, ustedes ya saben. Entonces la característica anatómica es que son conductos ciegos, no tienen una comunicación con nadie. Muy bien, Milagro, muy bien. El
Los capilares, bueno, ¿el sistema linfático tiene endotelio? ¿Sí o no? ¿Quién se arriesga? ¿Tiene endotelio? Sí, Sí, ¿verdad, Joana? Sí, tiene endotelio. sí, Sí, correcto. Y sí. un capilar linfático, ¿qué tipo es? Debido a la forma de su endotelio. Según, ¿cómo son los tres tipos de capilares que hemos visto? ¿Cuáles son los tres tipos de capilares que hemos visto en Los estas tres. clases? No sé si me equivoco, pero no sería lo de los subcapsular, No, 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 no. extravéculas o no. No, los capilares. Los capilares. Fenestrado. Ah, Los continuos, ajá, Fenestrados. fenestrados y, ajá. y Y sinusoides. sinusoides. Entonces, Joana, ¿qué Ujú. qué tipo son los capilares linfáticos? ¿De cuál de esos tres? Ah, Ah, sinusoide, ¿segura? no, No son fenestrados. Fenestrado. fenestrado. Oh, Fenestrados, son fenestrados. Vamos a ver. Joana. Joana tiene punto. ¿A quién le va a dar el punto, Joana? Anthony. Anthony, Daniel, muy bien. Vamos a ver. Así, a grosso modo, ¿cuáles serían las funciones del sistema linfático? Son tres, generales. Drenar la linfa, Espérate, Dani. Dámele chance a alguien, vaya. Dámele chance a tus compañeros. Si no, a vos te va a tocar. El drenaje de líquido intersticial. Drenaje de líquido. Ajá. El transporte de lípidos y el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Vaya, tiene dos muy buenas, pero el transporte de lípidos, ¿así sería? ¿Solo lípidos transporta? ¿De lípidos de la dieta? Esa es una parte. Qué más transporta hacen para que hagan el punto? ¿Qué más transporta? ¿Lo puedo decir yo? ¿La Esperad, linfa? esperad. Ajá, ¿Lipoproteínas? lipoproteínas. ¿Qué más? Ah, ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más hacen? ¿La linfa? Nah, ¿Vitaminas? No sé. no, ¿Vitaminas? Creo. No me acuerdo. Sí, las vitaminas se ven los iones, muy bien. Transporta, así en general decimos macromoléculas, o sea, son sustancias grandes que no pueden pasar los capilares sanguíneos. Entonces ahí se va, ¿qué? Agua, células, proteínas, puede ser la grasa, ¿verdad? Las lipoproteínas, lípidos. Entonces, digamos, son varias cosas. Las cosas más grandes las transporta el sistema linfático. ACNEP, muy bien. ¿Cómo se forma la cisterna del kilo? ¿Quiénes conforman la cisterna del kilo? ¿Mm? ¿Qué estructuras conforman la cisterna del kilo? ¿Vasos linfáticos? ¿Vasos linfáticos mayores? No, no. Los, no sé si me equivoco, pero Ajá, dale. no sé si me equivoco, pero no sé si se forma por la unión de los troncos lumbares derecho e izquierdo. ¿Y? E izquierdo. No, sí, correcto. Derecho, izquierdo. ¿Y qué más? Y el tronco intestinal. Los troncos intestinales. Esos son los que conforman la cisterna del kilo. Los troncos intestinales son los que le dan
el color lechoso a la linfa. ¿Cómo se llama la linfa que viene del intestino? ¿Alguien más? Espera, No es ¿cómo? mal. La mal. No. La de los intestinos. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la linfa que viene del intestino? Kilo. El kilo, ¿verdad? Es el kilo. Permítanme, tenía a Jocelyn Odali y panameño. Vamos a ver. ¿Y de qué color es la linfa normalmente? No es transparente. Es transparente. Es transparente. El lechoso, el color blanco, se lo da el kilo realmente cuando viene del intestino. ¿Dónde encontramos el tejido asociado, el tejido linfoide asociado a la mucosa? ¿En qué? Es el mal. No. Sí, es el A la mal. mucosa. Sí, pero En los ¿dónde se encuentra? Ya lo estudiamos, ya lo vimos en nuestro... en la placa de Peyer. Ah, no. Bueno, sí, sí se ve ahí, pero ¿dónde más? En la mucosa de las vías respiratorias. En la mucosa de las vías respiratorias. Muy bien, ahí lo vimos. Ahí vimos las células. ¿Cómo se llamaban esas células? ¿Mm? ¿Cómo se llamaban las células que vimos en la mucosa respiratoria que están asociadas al tejido linfoide de la mucosa? ¿Cómo se llamaban esas células? No son las VAL. No, no, así se llaman, MALC, correcto. Pero ¿cómo se llaman las células de la mucosa respiratoria que forman parte de este sistema? No les creo. Células T y célula B. No. Las calciformes. Calciforme. Vamos a ver. Las células que veíamos en la mucosa respiratoria, caliciforme, Ajá. ciliadas, Cilíndrica, ciliada. Ciliadas. basales. Basales en el. Ajá. Las de serosa. ¿Sí? El cepillo, ¿cuál otra falta? Cerosas. No, de verdad no. Son unas células que se parecen a las basales, pero no son basales. No les creo. ¿Células? ¿Neuro qué? Ah, ¿Neuro? Natifos. Neuroendocrinas. neuroendocrino. Las células neuroendocrinas. Vamos a ver, y en sí, ¿cuál es la función del timo? Ajá, Michelle. ¿Cuál es la función del timo? Se la pongo fácil. ¿Producir linfocitos T o madurar linfocitos T? Madurarlos Ah, para correcto. poder ser, sí, excretados. Ajá. Así como una escuelita, como dijo. Sí. Vamos a ver, ¿y cuáles son considerados órganos linfáticos primarios? La médula ósea Ajá, Dalila. y el timo y el tejido linfático asociado, que es el mal. Y el Espérame. ¿Cuáles son los primarios? La médula ósea y el timo. Correcto, hasta ahí. Hasta ahí entonces. Hasta ahí, sí. ¿Y ya secundarios? ¿A quién le va a dar el punto? Vaso, ganglios linfáticos. Espérame, Dalila, ¿a quién le va a dar el punto? Ya solo falta Elena y Diego. Ah, Elena. Elena, muy bien. Vamos a ver, y órganos linfáticos, ¿en qué lugar? A ver, Diego.
en qué lugar del vaso realmente se da la función linfoide o linfática o de defensa. Mm, ¿En la parte blanda, en la pulpa blanda, o en la pulpa blanca o en la pulpa roja? la pulpa blanca. Ah, en la pulpa blanca. En la pulpa blanca. ¿Y la pulpa roja cómo está conformada? Por el trocito. ¿Por el qué? El trocito. Solo que le dan la coloración rojiza. No, espérate. ¿Cómo se conforma la pulpa roja? ¿Cómo? Por los cordones Ah, ¿los cordones de qué? Ah, de Billroth, algo De así, ¿no? Billroth, ¿verdad? Pero realmente es un desglose de la irrigación sanguínea que recibe el vaso. ¿De dónde recibe la irrigación sanguínea el vaso, Diego? Para que termine de ganarte el punto. la arteria esplénica. La arteria esplénica, ¿verdad? La arteria esplénica. ¿Qué rama de dónde dijiste? Es del tronco celíaco que rama del aorto abdominal. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Estamos entonces. Bueno, con esto terminamos las exposiciones del grupo del cómputo 2. Mañana nos vemos para el corto y vamos a continuar la clase de pericardio y corazón. Y y hacemos el corto de lo poquito que vimos, no vimos mucho. Ahí les subí a todas las diapositivas. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Gracias, Ok. doctor. Buenas noches. Va pues. Buenas noches, doctor. Buenas noches, descansen. Nos Buenas vemos. noches, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, doctor. Buenas noches, adiós.